Hermanos, esta mañana vamos a continuar con el tema número 6. Con el tema número 6 de precisamente del liderazgo de Jesús. Viendo a Jesús como un estándar dentro del liderazgo y la vida cristiana. Pablo sería un muy buen ejemplo, ¿verdad? Porque incluso él habla y se refiere a él mismo de que imitemos a él como él imita a Cristo, o aprender de él como él aprende de Cristo. Sería muy bueno. Pero ¿por qué no pensar, verdad, en el mayor estándar, que es nuestro Señor Jesucristo? Hemos visto algunos temas, ¿verdad?, con respecto a Jesús, y el de hoy se llama Jesús es un líder que perdona. Jesús es un líder que perdona. No sé si ustedes han notado, a mí me pasa muy seguido, pero ya sea que tocando un tema por la mañana, o tocando el tema por la tarde, o el tema de miércoles, se ajusta, ¿verdad?, como anillo al dedo, las vivencias o las situaciones por las cuales se están atravesando. Y yo digo, hermanos, que no hay ser humano que no necesite saber perdonar, aprender a perdonar. ¿Por qué digo que es un aprendizaje? Porque si fuera por nuestros sentimientos, sería muy complicado, ¿cierto o no? Si fuera por nuestras emociones, sería muy complicado. Porque el estándar que Jesús pone es muy alto. Y hoy lo vamos a ver. En Lucas 11:4, búsquenlo ustedes, por favor. Y puestos de pie, léanlo en voz alta. Lucas 11:4. Lucas 11:4. Y nada más quiero que lean la primera frase y en el punto, ¿verdad? Punto y seguido se detengan. No vamos a leer la segunda parte del versículo. ¿Cómo dice? Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Eso, se siguieron. Recuerden que nada más es hasta dónde. Hasta lo que nos deben, otra vez. Están perdonados, hermano. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Cómo dice? Y pan nuestro de cada día, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Pueden sentarse. Yo le pregunto a usted, ¿oró de esta forma en su última oración? ¿Incluyó esto? ¿Incluyó esto? Y la oración modelo es una oración que nos da precisamente una guía de algunas verdades que no deberían de faltar. Quizás oró porque perdona nuestras ofensas, quizás sí lo hizo, pero lo concluyó diciendo, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Verdad? Qué bueno que sí lo hicieron. Hagamos un pequeño ejercicio mental. Algunos ya quizás, no es que los más grandes tengamos mala memoria, sino que tenemos más cosas que recordar, ¿verdad? No es como los jóvenes que todavía son 16 años, bueno, 16 años y pueden decir, bueno, voy a acordarme de lo que por lo menos me puedo recordar en 16 años. Bueno, piensen en alguien como yo que tiene 57, ya 57, ya no se puede acordar uno tan fácil, pero hagamos este ejercicio. Quiero que hagan memoria de aquellos pecados que usted haya hecho en el pasado. Tómese unos segundos. Antes de Cristo. O aún en Cristo. Piensen en esto. Algunos pecados que ustedes hayan hecho en el pasado. Ahora voy a continuar. Quizás, ¿verdad?, no recuerde todos. Pero habrá algunos verdaderamente grandes. Piense, y le hablo a los varones, piense en esa mujer, ¿verdad?, que a lo mejor le fue infiel en
del tiempo pasado en Cristo. Piense en aquellas situaciones que pudieron haber sido a lo mejor vergonzosas para usted. Quizás mantuvo, y estoy hablando a ambos sexos, relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. Quizás se aprovechó de esa oportunidad que se le presentó en la juventud, o ya no tan joven, dependiendo, ¿verdad?, del área o de la esfera en la cual usted se desenvolvía, una oportunidad quizás incluso laboral, en donde, estando quizás en un puesto importante, fue deshonesto para consigo mismo, para con su cónyuge, o incluso, ¿verdad?, vamos a decirlo así, en cuestiones de honestidad, en donde no debió de haber a lo mejor tomado dinero que no le correspondía, más allá de los viáticos, más allá, ¿verdad?, a lo mejor de los presupuestos, o hirió a alguien con sus palabras. Piense que a lo mejor en algún momento de su vida tuvo usted en mente rencor o resentimiento hacia alguien y pensar, me las va a pagar un día. Nada más esperemos, ¿verdad?, que llegue el momento. Piense en eso. Haga una lista mental de aquellos que le hizo sentir terriblemente mal delante de Dios, ya estando en Cristo. Piense un poco en ellos. Si estos aparecieran como una nubecita sobre nuestras cabezas, tendríamos cada uno una pequeña nubecita, ¿verdad?, y con una leyenda escrito, y esto es lo que estoy realmente pensando. Eso es lo que sucede en las historietas, ¿verdad? Cuando solamente se quiere mostrar lo que el personaje de la historieta quiere que se... el autor, ¿verdad?, la historieta quiere que se muestre, aparecen bolitas nada más intermitentes. Está diciendo que es un pensamiento. Ahora, si ya lo hicimos, ahora dígame, ¿cuál de esos pecados Dios no puede perdonar? La blasfemia al Espíritu Santo. Solamente la blasfemia del Espíritu Santo. Pero de los que yo mencioné, ¿cuál no puede perdonar? Todos los puede perdonar. Ahora pregúntese, ¿cuál de sus pecados Dios no me perdonó cuando fuimos a Cristo Jesús? Perdonó todos ellos. ¿Verdad? Dice un himno, la sangre eficaz de Cristo, capaz de borrar todos nuestros pecados. Ahora, no lo hice para que usted se sienta mal, hermano, porque todos tenemos a veces cuestiones de qué avergonzarnos. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Bueno, así como nuestra hermana, ¿verdad? Y aquí yo lo puse así. Si usted es conocedor de la Biblia, ¿verdad?, dirá desde su asiento el pecado imperdonable. Y sí, ya me lo dijo alguien desde su asiento. El pecado imperdonable. ¿Qué es el pecado imperdonable? Es rechazar a Cristo como su Salvador. Porque los fariseos atribuían a Satanás la obra de Jesús. Eso se presentó dentro del contexto donde decía, por Belcebú echa fuera a los demonios. Y Jesús dijo, cualquier cosa que dijeren contra el Hijo del Hombre, les será perdonado. Pero el pecado imperdonable, cualquiera que diga, ¿verdad?, o blasfeme contra el Espíritu Santo, no les será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué es esto? Precisamente es rechazar a Jesucristo como posición de ser Hijo de Dios y por lo tanto rechazando su obra salvadora. Cuando los fariseos rechazaban, ¿verdad?, los argumentos, las credenciales y a Jesús mismo de que Él era el Hijo de Dios, estaban rechazando por consiguiente el evangelio que Dios predicaba, la salvación de los pecados por fe. Ahora, hermanos, en Lucas 12:10 es lo que se dice: a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Aquí hay una verdad muy importante también, porque también el pasaje paralelo dice que ni en este siglo ni en el venidero. La cuestión es esta: ¿cuál es el tiempo en el cual nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos? Solamente en esta vida.
Por eso no oramos por la salvación de la gente que ya murió, porque no va a ser perdonar el venidero. Porque una persona que ya murió estará con conciencia en el lugar al cual él eligió ir. Si rechaza a Jesús, él está eligiendo irse a un lugar de condenación. ¿Recuerdan la parábola de Lázaro y el rico? Ahora yo me pregunto, ese rico que estaba ya ahí, ¿verdad?, sufriendo en un fuego ardiente en el seno de Abraham, hablando en el contexto del Antiguo Testamento, que es a donde iban las almas de los muertos, yo me pregunto si ahí ese rico necesitaba ejercer fe. Ya no la necesitaba, estaba consciente de lo que estaba viviendo. Así que la oportunidad es en vida. Creo, hermanos, que quedamos incluso muy cortos en nuestra lista mental. ¿Cierto o no? Quedamos muy cortos. Podríamos añadir otros, quizás más vergonzosos de los que acabamos de mencionar, pero como lo dije, mi propósito no es hacerlos sentir mal, sino de que esta mañana comprendamos a más plenitud lo que es la palabra gracia. Gracia con respecto al perdón. Porque gracia significa lo siguiente. Esa lista mental, si la tuviésemos por escrita, désela a Dios. Y Él empezará a decir por fe, perdonado, 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 perdonado. Ahora Dios no perdona, quiero que entiendan bien esto. Dios no ejerce su perdón sin dar precisamente el castigo por el pecado. Ese castigo lo pagó Jesús. Por eso es que tenemos acceso a la gracia y al perdón. No porque Dios se olvide de castigar el pecado. No se olvidó. Tanto que Él en su plan maravilloso, sabiendo que Adán habría de pecar, después de muchos siglos, en el momento justo, según Gálatas 4:4, vendría un varón nacido de mujer. ¿Para qué? Para poderse presentar como un sacrificio perfecto por el pecado de cada uno de nosotros. No fue fácil para Dios entregar a su Hijo, pero lo hizo. Ahora le pregunto, según lo que leímos en el primer pasaje, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿se siente capaz de perdonar de la misma forma? Hay dos historias, hermanos, que ilustran muy bien el carácter perdonador de Jesús. No lo vamos a buscar porque si no nos viviríamos a las 3 de la tarde. En cierta ocasión, 4 amigos de un paralítico oyeron que Jesús se encontraba en cierta casa. Sabiendo la fama de Jesús, que era un hombre que sanaba a los enfermos, decidieron ir a él. Pero encontraron tan saturada la entrada de la casa que les fue imposible pasar. Ya ubicaron más o menos esta historia, si han leído ustedes las escrituras. Así que ellos caminaron por los techos, llegaron a la habitación en donde Jesús estaba y quitando los maderos, las hojas de palma que cubrían ese lugar hicieron descender al paralítico, y su reacción de Jesús al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. La otra narración bíblica tiene que ver consigo mismo, con la persona de Jesús. Estando en la cruz sufriendo lo indecible, siendo espectáculo público su martirio, rodeado de una turba que en su mayoría, ¿verdad?, le odiaban, un rencor creciente. Por eso le llevó a hacer tales atrocidades en el cuerpo de Jesús, gritando blasfemias, soltando todo su veneno cruel y provocándolo, porque era una provocación también abierta. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Si eres hijo de Dios, ¿verdad?, ¿por qué no clamas a tu Padre, verdad?, y que venga a auxiliarte? Eran provocaciones, pero aún así no le llevó a Jesús a tomar venganza contra sus adversarios. Él pronunció unas palabras que solo pueden provenir de alguien que ama con tal intensidad. Con tal intensidad.
Tan intenso fue su amor que su propio sufrimiento, por muy grande que haya sido, no se compara con la grandeza de su amor. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Saben que una persona, cuando es movida por sus emociones, ya sea de resentimientos, de rencor, a veces lo que dicen sin saber lo que hacen, sin siquiera evaluar un poco el alcance de las heridas que va a dejar. Creo que todos nosotros nos falta mucho para amar y perdonar de esa forma. Sin embargo, el estándar de perdón que Dios desea que alcancemos es el que se dice en Jesús. Se dice en Lucas 11:4, y se refiere precisamente a cómo Jesús actuó y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Quizás usted se pregunte, ¿cómo podemos alcanzar ese grado de perdón y estar a la altura de los estándares divinos? Saben que el perdón, así como el amor, es una decisión, es parte de la voluntad, porque tú decides amar. Y cuando decides amar, puedes tener la capacidad de perdonar, según lo que dice 1 Corintios 13. Un pasaje, ¿verdad?, muy romántico para regalarle a una novia, pero está hablándole a la iglesia y le está hablando acerca del proceso de qué es más importante, el amor o los dones. ¿Qué es más importante, verdad?, con relación al restablecimiento del corazón de alguien. Así que, ¿cómo podemos alcanzar ese grado de perdón y estar a la altura de los estándares divinos? Número uno, si está notando, comprendiendo cuál es la fuente del perdón. Comprendiendo cuál es la fuente del perdón. Ustedes van a identificar este pasaje rápidamente. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿En quién se manifestó la justicia? En la sangre de Cristo, a causa de haber pasado por alto, oigan esto, en su paciencia, los pecados pasados. Él quiso pasar por alto los pecados pasados por la gracia y la sangre de Cristo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién? Dios, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Se dan cuenta que este pasaje habla de amor sin decir amor? Dios tiene muchas facetas, pero la faceta del amor sobresale, sobre todo en el trato que tiene hacia nosotros. Porque Él es paciente, paciente. Sin duda, todos estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Y aunque Dios quiere que todos sean salvos, lo sabemos, y llegan al conocimiento de la verdad, es claro algo según este pasaje, que la gracia de su perdón, ¿verdad?, voy a decirlo así, no alcanza para todos, pero no alcanza no porque Dios no lo quiera para todos. Oiga lo siguiente, porque es necesario que Dios justifica al que es de la fe de Jesús, al que cree en su perdón, al que reconoce que a quien ha ofendido es a Dios. No podemos dejar a un lado, hermanos, que el perdón de Dios surge por su carácter misericordioso. Vayan al Salmo 145:8. ¿Qué dice el 145:8? Hermano Miguel, ¿ya lo tiene? Puesto de pie, lo puede leer con voz así fuerte. Haré mi mayor esfuerzo. Eso. Dice la palabra de Dios. Salmo 145, versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Cuando confiamos en Dios,
ponemos nuestra confianza en Dios, hermanos, no debemos abusar de su clemencia y su misericordia. No debemos abusar. Es imposible, ¿verdad? Vamos a decirlo así, que Dios no nos entienda como seres humanos. Dios nos entiende y entiende nuestra naturaleza pecaminosa. Él no decidió que fuésemos con esa naturaleza. El hombre decidió por sí mismo al obedecerle más al diablo que a Dios, porque eso fue lo que ocurrió ahí en el Edén. Le obedecieron más a la serpiente. Hay algunos, hermanos, o algunos habremos quizá, pero yo espero que Dios esté trabajando en su corazón y si usted esté trabajando con sus actitudes con respecto a ser impulsivo, a llevar a la ira de forma rápida, unos segundos nada más, ¿no? Unos segundos nada más. Es impresionante ver cómo la gente pierde, ¿verdad?, el control en su ira cuando maneja. ¿Se han dado cuenta de esto? Y quizás, ¿verdad?, algunos estén pensando, sí, cierto, o sea, ni siquiera le dejé que se pusiera en verde cuando yo estoy empezando a pitarle al que está enfrente o al que se atravesó. Pero hermanos, la Biblia nos enseña que debemos ser lentos para la ira. Cuando no lo somos, entonces hablo de aspectos impulsivos, fuera de control, que surgen precisamente como una respuesta a un enojo. Pero también, hermanos, hay ira, vamos a decirlo así, reprimida. ¿Han visto esto? Que hay enojo reprimido. Cuando alguien te dice, mi corazón está muy enojado, ¿qué te está diciendo? Aquí lo traigo, ¿verdad? Aquí lo traigo. Ese sentimiento de rencor, de resentimiento, va a ser creciente. Va a ser creciente. Recuerden que cuando hablamos alguna vez acerca de lo que es la paciencia, mencioné la ilustración que es como una olla, ¿verdad?, que se pone a hervir, que lleva un proceso. Pero cuando los rencores se estaban generando e iba ebulleciendo, ahí iba generando una presión constante. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que ya no se va a poder contener. ¿Y qué surge con el vapor? Tienen que destapar, tienen que salir. Así también a veces son los resentimientos. Y un sentimiento nubla el entendimiento y la vista. ¿Cómo lo podemos saber? Porque te lleva a ser juez fácilmente de los demás. Te lleva a tener un registro de las fallas ajenas. Archivas cada cosa que te incomoda y al final lo sacarás de lo más profundo de tu corazón. Y a veces no importa cuánto daño hagas. Pero lo más triste es que a pesar, o mejor dicho así, es que pensaras que solo tú tienes la razón. Algunos caen en la desfachatez incluso de reclamar de otros lo que les falta a ellos. Eso era lo que Jesús confrontaba a los fariseos, ¿no? Le decía a los discípulos, hagan caso de lo que dicen los fariseos, pero no hagan como ellos hacen. Es decir, a veces se pueden decir cosas que a lo mejor pueden estar dentro del asunto, pero no es una vivencia. Y cuando no hay una vivencia personal sobre algo que vas a reclamar, ¿sabe qué es lo que sucede? No tienes autoridad moral. ¿Lo vive la política de nuestro México? Muchos políticos les falta autoridad moral para hablar de muchas cosas, ¿cierto o no? Desafortunadamente sí, desafortunadamente, ¿verdad? Es una situación que no solamente pasa en nuestro país. Dice Lucas 6:36, vayamos. Son pequeños pasajes que subrayenlos en sus Biblias. Háganos en una notita ahí. ¿Qué es lo que dice Jesús acerca del perdón? Lucas 6:36. Le voy a pedir a nuestro hermano Christopher. A ver, Cristo. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso.
Ser misericordioso, como también nuestro Padre es misericordioso. También Jesús refirió esto: no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Cierto o no? Y no seréis condenados. También hay pasaje paralelo dice, ¿verdad? Porque no debemos, ¿verdad?, que con la misma vara que estás midiendo, pues volverán a medir. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Saben que parece ser que Jesús menciona que nuestra decisión de perdonar es una decisión de obligatoria o de obligatoriedad, ¿cómo se diga? Se dice así, ¿verdad? Parece ser, porque te dice: si ustedes recibieron perdón, deben de perdonar. Lo dice. Y vamos a ver una parábola con respecto a esto. Oseas 14:4. Oseas 14:4. Hermano Moisés, ¿lo tienes? Catorce, 4. Ya lo tengo. Adelante, hermano. ¿Puedes leerlo, por favor? Bueno, es que esta es otra traducción, a ver si coincidimos nosotros. A ver. Yo medicinaré su rebelión y los amaré de voluntad, porque mi furor te apartó de ellos. Ok, es muy similar, pero me gustaría más la Reina Valera. Vamos a pedirle a otro varón. Ya, hermano, adelante. Ajá. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Amén. ¿Cuál es el carácter de Jesús, verdad? Que prefiere perdonar, pero de Dios que prefiere perdonar antes de llevar a cabo su ira. ¿Saben que Dios va a haber un momento en el que derrame realmente toda su ira? Que no la hemos sentido ni siquiera poquito. ¿En qué momento va a ser? En su segunda venida. Las copas de ira de Dios es el accionar directo de Dios sobre el pecado. Pero oigan esto: yo sanaré su rebelión. Y yo creo que aquí el profeta Oseas, aunque se encuentra en el Antiguo Testamento y está hablando del pueblo de Israel, es lo que hizo también en mí. Él sanó mi rebelión a través de la sangre de Cristo. Pero vea la siguiente idea: los amaré ¿de qué? De pura gracia, no porque te lo merezcas. Dios ama de pura gracia. Dios ama de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Quiénes son los que van a entrar dentro de esta gracia? Solamente los que acepten a Cristo como su Salvador. Porque lo han decidido, hermanos. Dios no manda al infierno. El hombre decide ir al infierno. Número 2. ¿Qué nos puede llevar a alcanzar este estándar de perdón? Comprenda cuál es el alcance del perdón. Comprenda cuál es el alcance del perdón. Sin duda usted ha experimentado lo que es sentirse provocado. ¿Lo ha experimentado? ¿Alguna vez? Híjole, como jovencitos, hermanos. Quizás algunos, no lo sé. Si en esta generación se viva lo que yo viví cuando estábamos jovencitos, que nos dejaban salir a la calle con tranquilidad y tener amigos, y que entre los amigos ¿cómo se llama? A ver, peleate con a ver quién es el más garañón, ¿verdad? El más entrón, y así yo viví esa infancia. Seguido teníamos combates y terminábamos y nos dábamos la mano. Así era, de verdad. Así era. ¿Cómo se llama? El contexto cultural en el cual vivíamos a veces se daba. Y éramos amigos, de frente: ay, es que te dejaste ganar, quién sabe qué. Y ya teníamos paz al final, ¿no? Pero vean lo que dice precisamente Jesús con respecto a esto: que al experimentar el ser provocado y a responder de la misma forma. Mateo 5, 38 al 45, y le voy a dar la lectura.
Mateo 5, del 38 al 45. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso estaba en el Antiguo Testamento y era parte de la ley. A ver, díganlo con seguridad. Sí. ¿Por qué lo hizo así Dios? Va más allá. Exactamente. Porque no se podía sobrepasar la justicia. Es decir, tú no puedes sobrepasarte o excederte en el castigo solamente en relación a lo que se te faltó. Raspón por raspón, podría decir, ¿no? ¿Me explico? Y eso solamente cuando había intención. Si no había intención, Dios instituyó desde entonces también el perdón y las ciudades de refugio para casos de homicidio. Apenas lo leímos hace como 3 semanas. Así es. Pero entonces Cristo viene y entra el periodo de la gracia. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No quiere decir que le regreses en la izquierda. Quiere decir que te pongas, ¿verdad?, en posición de recibir quizás otra. Porque saben algo curioso, hermanos. Cuando alguien tiene la intención de dañar, seguramente intentará dañarte no una vez, sino 2 o 3. Y el que quiera ponerte a peito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Había leyes sobre precisamente la capa como prenda de, vamos a decirlo así, de pago. Si lo han visto en el Antiguo Testamento, así era. Porque la ropa era muy importante. Y además el entregar tu ropa, tu capa, lo que te protegía durante la noche, lo que a ti te daba calor también, o te cubría de calor del día, se podía presentar como una promesa de pago. Y al presentarla como una promesa de pago, la ley instituía, pero no se la retendrás al anochecer, se la regresarás, para que no caiga sobre ti maldición. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y dice así: y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Allá, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora, si es tan fácil perdonar, ¿por qué Cristo se dio tanto tiempo de mencionarlo tantas veces? Porque en realidad no es fácil. Porque cuesta trabajo. Porque quien te aborrece te puede herir. Porque quien te persigue es una situación de persecución, ¿verdad? Es una situación de infligir daño. Pero hay algo importante. Dice la palabra de Dios que si tú oras por ellos, entonces te pueden reconocer como hijo de vuestro Padre que está en los cielos. En base a este pasaje, la pregunta es: ¿quién evidencia ser más hijos de Dios? ¿El que juzga o el que perdona? El que perdona. Oigan lo siguiente. También, sufrir el agravio no es fácil y no se trata de olvidar, sino de minimizar el daño para uno mismo y para con los demás. ¿Alguna vez, no solamente una vez,
A veces llegan situaciones que se crean conflictos entre los matrimonios y resulta que hay golpes de por medio. Resulta que la dama, ¿verdad?, es cristiana y que vive con alguien que tiene estas características y pide consejería y dice: ¿qué debo de hacer? El consejo es: perdona. La pregunta es: ¿la debemos, verdad? ¿La debemos, o está implícita la idea de que esté precisamente en una posición de riesgo? Claro que no. La intención es minimizar el daño. Tú puedes perdonar, pero mientras esta actitud no sea cambiada, no puede haber precisamente un proceso de reconciliación porque te pones en riesgo. Así que sí puedes tomar decisiones, pero perdonando. ¿Cierto o no? Ahora, hermanos, a Jesús le preguntaron: ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Alguien sabe este pasaje? Nada más, no te pido la cita, pero dígalo. Hermano. De hecho le preguntaron: ¿hasta 7 veces? Dice: aún hasta 70 veces 7. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Sabemos que el 7, hermanos, el 7 es una terminología que se utiliza en la Biblia para precisamente llegar a estar completos. A estar completos. Algunos dicen perfectos, pero la realidad es estar completo, hermanos. Y se menciona en muchos pasajes de la Biblia para acontecimientos históricos, para acontecimientos proféticos, pero aquí en este específicamente para perdonar. Esta frase solamente se dice 2 veces en la Biblia, hasta 70 veces 7. La frase 70 veces 7 la encontramos en un solo lugar en toda la Biblia, en el antiguo canto del Lamec. Vayan a Génesis 4, 23, 24. Cuatro, 23 y 24. ¿Qué dice el subtítulo del pasaje de Génesis 4? Caín y Abel. ¿Quién mató a quién? Caín mató a Abel. Híjole, a mí a veces yo a veces ¿cómo se llama? Me confundía un poco, ¿no? Pero ya después aprendí, ya ahora es menos. Caín mató a Abel, ¿cierto? Y sabemos el contexto, porque tuvo envidia de su hermano con respecto a las ofrendas que le presentaron a Dios. Y lo mató y derramó la tierra. Y Jehová dice: la sangre de, ¿verdad? La sangre de Abel clama desde la tierra. Eso a mí me pone un poco así como chinito, ¿no? De que no hay sangre que no se derrame en este justo. No hay sangre que se derrame de algún justo en toda la historia de la humanidad que no sea juzgada por Dios. A los judíos les decía, ¿verdad?, desde tal profeta hasta tal profeta, y hablaban acerca de Juan el Bautista. Toda esa sangre derramada. Vean lo que dice entonces Génesis 4, 23 y 24. Hermano Rogelio, con voz fuerte. Dice así: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. 24 también. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ok, gracias, hermano. De Lamec no se dice casi nada. Pero lo que se dice te deja ver a alguien iracundo, vengativo, agresivo y violento en extremo. Y se los dice a quién? A sus mujeres, a Ada y Sila. ¿Quién es este Lamec? Lamec es un descendiente de Caín, el que mató a Abel. Él había heredado el instinto asesino, por decirlo así, de su antecesor. Estamos hablando de Caín. Pero que en su terrible deseo de venganza llegó a superar a Caín. Este pequeño, 2 versículos, es un pequeño canto de odio, podemos decirlo así.
Y lo voy vamos a transliterar, no a transliterar, voy a darle una forma más clara de decir las cosas. ¿Qué era lo que estaba diciendo precisamente Lamec? Lamec. Estaba diciendo, si maté a un hombre, dice, si maté a un hombre por solamente haberme herido. Es decir, si alguien me hace daño, lo mato. ¿Entienden esto? Así que aguas. Ahora yo pregunto, ¿hay gente así? Sí. Cualquier cosa sacan la pistola y ahí va, ¿no? Mato. Y dice, y a un muchacho por golpearme. No se cumple la ley del talión de diente por diente, ojo por ojo. Se extrema. Así que aguas, ¿verdad? Con este hombre. Y dice, bueno, si Caín, que según su propio pensamiento de la mente debería de ser vengado, porque fue desechado por Dios, y fue desechado, dice, bueno, si Caín, ¿verdad?, se pudiese vengar 7 veces, ¿saben qué es lo que yo haría? 70 veces yo me vengaría. ¿Ven la intensidad cuando Jesús menciona esto? ¿Saben qué está diciendo? Está diciendo Jesús que Lamec deseaba una venganza extrema, pero que sus discípulos deberían estar tan deseosos de perdonar como Lamec lo estaba de vengarse. Así como Lamec estaba asegurando un castigo que excediera en mucho al delito, debemos hacer que nuestro perdón exceda en mucho a la ofensa que nos hayan dado. Debemos ser el polo opuesto de Lamec, haciendo que el perdonar sea tan completo como sea posible. 70 veces 7. ¿Quedamos cortos? Muy cortos. Miqueas 7:19. Miqueas 7:19. Hermano Mar, ¿lo tienes? Miqueas 7:19. Y créanme que no lo estoy diciendo porque los veo distraídos, ¿eh? ¿Mande? Miqueas 7:19, adelante, hermano Mar. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Yo no sé si usted lo sepa, pero el abismo más profundo en los océanos es capaz de cubrir al monte Everest, el monte más alto del mundo. Y si ese, que hasta ahorita es el que se ha descubierto, es el más profundo, que puede haber todavía quizás otro más, si es la profundidad en la cual Dios arroja todos nuestros pecados y diciendo que Él volverá a tener misericordia de nosotros, y además metaforizando diciendo Él lo sepulta. Usted cuando sepulta algo, a su perrito, ¿lo desentierra en 3 meses para abrazarlo? Pero si lo quería mucho, ¿no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se queda ahí ya no se va a volver a sacar, y así es Dios con nuestros pecados cuando nos acercamos en arrepentimiento a Él. Así de grande, así de profundo los echa en el mar. No hay, ¿verdad?, ser humano que haya llegado a los abismos más profundos de esta tierra. Solamente algunos cientos de metros, y algunos quizás, ya algunos miles con algunos batiscafos o submarinos, pero hasta mero algo. No. Ya vimos el alcance, 70 veces 7. Ahora, comprenda cuál es el efecto de perdonar. Comprenda cuál es el efecto de perdonar. Mateo 6, 14 y 15. Ese fue el que leímos. Mateo 6, 14 y 15. Dice así:
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, observe lo que dice Mateo 18, 32 a 36. A 36. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, pues, voy a poner el énfasis como debe ser. Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, ¿qué? Sus ofensas. Y está hablando en el versículo número 23 de esta parábola. Y dice que el reino de los cielos es semejante. Si vivimos como ciudadanos del reino de los cielos, deberíamos ser semejantes en el perdón que Dios está enseñando aquí. Porque dice que había un rey, ¿verdad?, con que pedía cuentas a sus siervos. Pero a uno que le debía muchísimo dinero, de hecho, dice el versículo número 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Alguna vez prediqué esto y no recuerdo la cifra, pero se refiere a varios millones de dólares. Ajá, varios millones de dólares. Y el hombre decía: pues no tengo. Como no pudo pagar, bueno, el Señor, como se hacía en la usanza, que agarraba a la familia y agarraba para hacer sus siervos. Ajá, y ahí dice que para venderlos a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase su deuda. Y entonces aquel siervo postrado le suplicaba: ay, Rubén, qué bueno del siervo, que se llamaba a su familia, ¿verdad? Porque dijo: no, te ruego que no lo hagas. Ajá. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora, vean lo que hizo aquí el rey. Fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. ¿Le puso una nueva fecha de pago? ¿Una promesa de pago? ¿Qué hizo? Le perdonó toda la deuda. Eso es lo que estamos hablando al principio de la predicación. ¿Cuántos pecados terribles Dios nos ha perdonado? ¿Y cuántas ofensas pequeñas que nos han hecho nos es difícil perdonar? ¿Pero qué hizo este hombre? Saliendo bien contento, se encuentra un consiervo suyo que le debía solamente algunos denarios. El consiervo le pide que tenga paciencia y él no lo hizo y lo lleva a la casa. El rey se entera. Ahora, hermanos, ¿está seguro que Dios se entera cuando usted no perdona? ¿Está seguro? Sí. Sin lugar a dudas, ¿verdad? Dios sabe cuando no perdonamos. Trabajaremos mucho en el ministerio, pero si no perdonamos, va a haber una balanza en el juicio del Señor, en el juicio del tribunal de Cristo, donde serán apuestas nuestras pruebas y serán más importantes las motivaciones que las acciones. Y este pasaje nos enseña que la falta de perdón trae juicio. Hermanos, será mejor que aprendamos a perdonar, a no inmiscuirnos en rencores ajenos, a no dar ecos a voces llenas de resentimientos. Ahora el perdonar es una actitud de quien ha madurado en el Señor, pero no significa dar oportunidad a ser dañado nuevamente o a malinterpretar el perdón, en la cual digas: bueno, yo perdono, pero al parte me pongo como dicen, ¿verdad? Como carne de cañón. Síganme dando, ¿no? No se refiere a eso.
Dice la palabra de Dios, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orad por ellos. Pero después, fíjense, hay algo bien importante. Porque ascuas de fuego pondrá sobre su cabeza. Ascuas de fuego pondrá sobre su cabeza. Cuando oramos con la actitud correcta y humilde de que Dios otorgue perdón a ellos, pero ellos, ¿verdad? No, vamos a decirlo así, no reaccionan ante el perdón que se les otorga, ascuas de fuego están amontonadas en sus cabezas, tizones encendidos. Ojalá estemos conscientes de las ascuas de odio que anidan en el corazón de los que nos ultrajan. Si algo he aprendido en esta vida es que el trato de Dios, ¿verdad?, hacia nuestros enemigos es una prerrogativa que solo le pertenece a Él. Si Él nos manda a perdonar, debemos perdonar. Conclusión. Examinemos nuestro corazón. Saquemos de nuestras vidas todos los rencores. Yo creo que esos rencores del pasado, ¿verdad? Hacer una limpieza general a nuestro espíritu y corazón. Ahora, estoy consciente que quizás su corazón, mi corazón, corazón de cada uno de nosotros fue atacado por los dardos de la calumnia. Y esas calumnias se levantan como venenosas palabras acusadoras. No ponga condiciones para perdonar. Dios no las puso para perdonarle a usted. Recuerde que el carácter de Dios, ¿verdad?, en cierto sentido olvida. Y sí puedo decir que olvida, porque no se recordará más de nuestras rebeliones, pero porque hemos acudido a Él. No utiliza tus pecados. Dios no utiliza mis pecados pasados para echármelos en cara cada vez que yo falle. Ahora, a veces lo hacemos. Y falta una persona, es que me lo hiciste ya por tercera vez. Te lo llevo registradito. Esto es perfecta gracia, hermanos. Esto es perfecta gracia. La confrontación, hermanos, siempre tiene dos caras. Siempre tiene dos caras. La que se usa con el propósito de ayudar y la que condena y juzga. Y la que condena y juzga. Alguien te puede decir, ¿verdad? Ay, comadrita, ¿verdad? O ay, amiguita, que fea te ves con ese vestido, ¿verdad? Perdónamelo, tú sabes que te quiero, pero te ves horrible. ¿Verdad? Cuando alguien te dice, te lo digo en amor a Cristo, es mejor que lo digas con sinceridad. Porque es Dios quien conoce las intenciones. Jesús, después de alimentar a más de 5,000 personas, yo me pregunto si Jesús sabía lo que anidaba en cada corazón de esas 5,000 personas. A más de 5,000 personas. Lo sabía, ¿cierto o no? Y sabía que tenían una necesidad, que tenían hambre y que se habían parado a escuchar su sermón. Y Jesús no les está alimentando porque, ay, me escucharon. Porque vio una necesidad. Y Dios suple esa necesidad por gracia. Pero poquito después los confronta y les dice, ustedes no me siguen más que por el pan. Wow, ¿no? ¿Ofende un poco? Y ofende. Ahora, ¿quién se siente ofendido? Que lo está haciendo por eso, ¿cierto o no? Que no lo está haciendo por eso no debería sentirse ofendido. Pero dice que desde entonces la gente dejó de seguir. Ahora, o sea, Jesús sabía las motivaciones de cada uno, pero eso no le importó para actuar a favor de ellos, porque les dio el pan. Pero fue más allá, puso su vida también por eso. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ahora la situación es esta. Había soldados, había multitudes de gente, había un espectáculo cruel, donde quizás había incluso hasta infantes. Jesús dice, no saben lo que hacen. Pero no está diciendo
que no lo sabrán en el futuro. Tendrán que entrar a la conciencia de lo que se hizo con Cristo, porque de ahí depende la salvación. De ahí depende la salvación. Cuando usted decida perdonar, es complicado, pero depende mucho ratito para comenzar. Vamos. Padre bendito, te doy muchas gracias, Padre, por tu palabra. Qué punzante es, pero a la vez maravillosa. Te pido, mi Dios, de que tú, Señor, nos bendigas. Cuida de nosotros. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y después dice tu palabra, no nos metas en tentación. No nos metas en la tentación de no perdonar. No porque tú lo provoques, sino porque, siendo humanos, podemos llegar, Señor, a endurecer nuestro corazón. Cavilamos, pensamos en todas aquellas cosas, Señor, que hicimos delante de ti, que nos llevaron a ofenderte. Pueden ser muchas, vergonzosas, terribles, pero tú las perdonaste. La gracia se multiplicó en nosotros miles de veces.